Amén. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno podernos ver una vez más, saber que venimos a alabar a nuestro Señor, a exaltarlo, a glorificarlo y poder tener un lugar, ¿verdad?, donde podamos reunirnos, tener un lugar donde nos podamos congregar. Dios es bueno y pues los animo a que podamos, como dice la palabra de Dios, seguir buscándolo a Él, buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y que podamos caminar de esa forma. Así que bienvenidos a todos, qué bueno vernos, qué gusto poder estar juntos y qué gusto poder alabar a nuestro Dios juntos. Vamos a empezar orando y pidiendo al Señor que bendiga este tiempo, que Él hable a nuestras vidas y que lo que vamos a aprender hoy lo vamos a atesorar en nuestros corazones. ¿Puedo pedir que se pongan de pie, por favor, conmigo? Y vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta tarde. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos permites juntos glorificarte, juntos alabarte, juntos adorarte. Y ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra. Que seas tú hablando en nuestras vidas. Que lo que aprendamos hoy lo podamos atesorar en nuestros corazones. Que lo podamos poner en práctica. Que podamos glorificarte a ti en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios es digno de alabanza, digno de adoración. Pueden tomar su lugar. Para mí, como les digo, siempre es un privilegio el poder traer la palabra y doy gracias a Dios por darme ese privilegio, sabiendo de que ustedes son valiosos, valen la sangre de Jesús, y el poder traer la palabra es una bendición. Uno de los líderes cristianos más grandes del siglo XX es un hombre su nombre es Bill Bright. Él fue el fundador de un grupo que se llama Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Fíjense que muchos de ustedes tal vez han visto son unos tratados que se llaman las 4 leyes espirituales, y también a través de este grupo hicieron la película de Jesús, que se asume que está vista por más de 1,000 millones de personas. Ahora imagínense, más de 150 millones de personas han aceptado a Cristo a través de estos, se estima, ¿verdad?, de estos tratados, a través de estas películas, y van a pasar la eternidad con Cristo. Y este señor fue el que fundó esta institución. Y uno le pregunta, mire, ¿por qué usted cree que Dios lo ha usado y lo ha bendecido tanto? Y él contestó: cuando era joven hice un contrato con Dios, lo escribí y firmé de mi puño y letra, y decía: a partir de hoy soy esclavo de Jesucristo. Interesante, ¿verdad? Porque, ¿saben? Él se rindió ante Dios, y al rendirse ante Dios lo hizo ahora un vencedor, un triunfador. Y como que es contradictorio, ¿verdad? Se rinde y ahora al rendirse vence. Cuando usted viste una pelea de lucha o de lucha libre, o de ahora el famoso UFC, ¿verdad? Que el que se rinde gana. Usualmente el que se rinde pierde, ¿no? Si alguien se rinde, pierde. Pero aquí él se rindió y ganó. Y lo interesante es que la Biblia dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Son diferentes, ¿verdad? Porque para nosotros el rendirse es perder, pero aquí el que se rindió ganó. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy. Y yo quiero que vamos a hablar unos cuantos versículos acerca de esto. Y el tema es ese: ríndete para vencer. Entonces, que nos tenemos que rendir para vencer. Y la semana pasada estábamos hablando acerca de tomar decisiones, y hablábamos de que a veces tomamos decisiones incorrectas y de no hacer lo malo que parece bueno. Parece bueno y lo hacemos, tomamos la decisión, pero no era bueno, ¿verdad? Y vimos unos ejemplos, y hablamos de la cobertura y que tenemos que estar bajo la cobertura de Dios. ¿Se acuerdan que vimos y pusimos un paraguas? Y esa cobertura es tener un rey, y este rey tiene que ser nuestro Señor. Y de eso estuvimos hablando, de estar bajo la cobertura de Dios,
de las decisiones que tomemos, las tomamos basado en su palabra, basado en lo que cómo Él nos dirige. Y necesitamos tener un rey, que es Él, ¿verdad? Que es Jehová de los ejércitos. Él debe ser nuestro Señor y Rey. Y estuvimos hablando de eso. Pero entonces, para darle un poco de seguimiento a lo que estamos hablando, para tener un rey, uno se tiene que rendir primero ante Él. O sea, para que Él sea tu rey, tienes que rendirte. La palabra rendición o entrega es, ¿verdad?, un poco popular, porque esa palabra, como le digo, rendición, entrega, es tan rechazada como la palabra sumisión. Cuando uno habla de sumisión, es como, ¿por qué sumisión? Porque la verdad que esa palabra rendición, entrega implica derrota. Y nadie quiere ser un perdedor, ¿verdad? Todos queremos ser ganadores. Y la rendición nos trae esas imágenes desagradables, ¿verdad? Reconocer la derrota en la batalla, que nos dimos por vencido en un juego. No queremos que nos digan esto, ¿verdad? Ceder frente a un oponente más fuerte, etcétera. O sea, no queremos eso. Por eso es que la palabra rendición no es tan bien aceptada y casi siempre se usa en un contexto negativo. Los delincuentes, por ejemplo, son atrapados, y cuando los atrapan, ¿qué hacen? Se tienen que rendir ante las autoridades. Y entonces, en la cultura actual, es también, como hay tanta competencia, nos enseña a que no debemos darnos por vencidos, a que no nos rindamos, a que nosotros peleemos ante la sociedad por nuestros derechos. Y eso es lo que habla acerca del rendirse. Así que siempre se habla de ganar, y el rendirse no es algo que se pueda hacer, es como inconcebible. Preferimos hablar de ganar, ¿verdad? De triunfar. Preferimos hablar de superar las dificultades, de conquistar. Pero la Biblia nos habla de entrega, de rendirnos ante este Dios. Y va de mano, va realmente junto con la adoración, porque cuando nos rendimos, adoramos. Pero lo hacemos porque lo amamos. Entonces, cuando nos rendimos, lo hacemos porque hemos visto su mano poderosa sobre nosotros, porque Él ha sido un Dios grande y es fuerte. Y cuando nos rendimos, es rendirse a Él porque lo amamos y le queremos servir. Como les digo, en la sociedad hablan de rendirse como de perder, pero nosotros, yo hoy mi deseo es que podamos entender esto, que es rendirnos para obtener esa victoria, rendirnos para que Él sea nuestro rey, rendirnos y decirle: Señor, estoy bajo tu cobertura, estoy bajo tu cobertura. Y es importante que nos entreguemos a Él, ¿verdad? Que sepamos que lo amamos, pero es porque Él nos amó primero. Entonces, como les decía, el tema de hoy es ese: ríndete para vencer. Y vamos a ir primero a Josué, capítulo 5, del 13 al 15. Y vamos a ver cómo Josué se entregó ante Dios y obtuvo la victoria. Como les digo, yo quiero hacer esto en secuencia de lo que hablamos la semana pasada, porque podemos decir: bueno, Dios es mi cobertura. Sí, entiendo que es mi cobertura, que tengo que estar bajo la cobertura de Él, y que las decisiones que tomo tienen que ser basadas en lo que dice la palabra. Pero para poder hacer eso, tenemos que reconocerlo a Él como nuestro rey. Y para que reconocerlo a Él como nuestro rey, nos tenemos que rendir y decirle: tú eres mi rey, mi Señor. Y vamos a ver lo que dijo Josué. Vamos a ver Josué capítulo 5 del 13 al 15, y lo vamos a ver en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Él se postró en tierra.
y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor? Y le dijo: yo voy a obedecer. Se rindió. Y después entendemos que vino la victoria. Él venció. ¿Por qué? Porque se había rendido. Y aquí es donde no aplica con lo que aprendemos usualmente en la vida cotidiana, ¿verdad? La entrega no lo debilitó. El ceder no lo debilitó, lo fortaleció. Y así es, la entrega no nos debilita, la entrega nos fortalece. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, cuando le decimos: Señor, sé tú el que diriges mi vida, no nos debilita, nos fortalece. Pero eso no es lo que oímos usualmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa rendirse a Dios? La verdad que rendirse a Dios no es algo pasivo. Rendirse a Dies una excusa para quedarme quieto y decir: bueno, hasta aquí llegué. No es aceptar las cosas, el estado actual de las cosas. Todo lo contrario, es sacrificar nuestra vida y entender que queremos vivir para Él. Es saber de que vamos a hacer cambios, a hacer modificaciones, a que cuando nos rendimos a Él, no es que, bueno, me rindo y me quedo quieto. No, me rindo, y eso quiere decir: Señor, estoy a tus pies, estoy a tus órdenes. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres que haga para ti? Entonces, el rendirse no significa que ya no vas a pensar racionalmente. Dios quiere que no desperdicies tu mente, que no desperdiciemos la mente, ¿verdad? Sino que la apliquemos. Él nos ha dado esa inteligencia. Entonces el rendirnos es: Señor, lo que tú me has dado lo pongo a tu servicio. La entrega tampoco implica reprimir nuestra personalidad. Él quiere nuestra personalidad, la forma en que somos. ¿Por qué? Porque tú eres único. Así como Él te hizo, así como es tu personalidad, Él quiere usarte. Y Él quiere hacer cosas grandes a través de ti. Pero te la tienes que entregar a Él. Cuando tú se la entregas, ahí viene la victoria. Entonces no reducir nuestra personalidad, sino entregársela a Él, y eso te va a dar fuerza. Fíjense que hay un C.S. Lewis, se llama, que tal vez se no han escuchado antes. Él dijo esto: cuanto más dejamos que Dios tome nuestra vida, más verdaderamente nos convertimos en lo que somos, porque Él nos creó. Él inventó todas las distintas personas que hemos sido destinados a ser. Cuando me vuelvo a Cristo, cuando me rindo a su personalidad, recién entonces comienzo a adquirir mi verdadera personalidad. Cuando me rindo a Él, ahí es cuando, ¿verdad? Eso lo dijo C.S. Lewis, y es interesante. Ahora, igual, si Él es tu Señor, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras tú esa entrega? ¿Cómo demuestras que Él es tu Señor? Y tal vez la mejor respuesta es a través de obediencia y de confianza. A través de obediencia. Así que obediencia es decirle a Dios: sí, Señor, a cualquier cosa que Él te diga, ¿verdad? Y no decirle: Señor, será, y empezarlo a contradecir, pero está seguro, ¿verdad? No podemos llamarle Señor si no vamos a estar de acuerdo. O sea, por eso es rendirnos. Cuando tú te rindes a Él, estás dispuesto a que Él te dirija y que Él te diga qué hacer. Y lo que está en su palabra, eso es, ¿verdad? Así es como tenemos que caminar. Entonces, hay un hombre en la Biblia, que es muy conocido, lo vamos a leer en un ratito, que él estuvo pescando toda la noche y no pescó nada. Yo sé que ustedes han escuchado esa historia. Y viene y el Señor le habla. Vamos a ver Lucas capítulo 5, versículo 5. Y este fue Simón, Pedro, ¿verdad? Que dice: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Esa es obediencia. Él le dijo Señor, pero sí hizo caso. Porque él hubiera dicho: mira, tal vez lo hemos escuchado tantas veces o lo hemos hablado tantas veces, el experto en pescar era Pedro, no era el Señor.
Y él había estado pescando, tratando de pescar y hacer todo el trabajo posible, pero no había pescado nada. Y ahora viene Jesús y le dice: no, ve y tira la red. Él pudo haber dicho tantas otras cosas, pero él dijo: ok, Señor, como tú me lo ordenas, yo lo hago. Entonces, las personas consagradas obedecen la palabra de Dios, aunque pensemos que no tiene sentido. Aunque a veces uno dice: eso no tiene sentido, pero si es la palabra de Dios, y si Dios nos está dirigiendo, es ahí donde tenemos que obedecer. Y eso es rendirse, eso es rendirse. Les voy a dar unos ejemplos de la Biblia. Abraham siguió la guía de Dios sin saber a dónde lo iba a llevar, ¿verdad? Al principio. Ana, la mamá de Samuel, esperó el tiempo perfecto sin saber cuándo sería, ¿verdad? Sin saber cuándo iba a pasar. María esperaba un milagro igual, ¿verdad? Pero como sin saber realmente cómo. José confió en el propósito de Dios sin saber qué iba a pasar después de todo lo que había vivido y todo lo que había sufrido. Y todos ellos fueron personas que se entregaron a Dios. Entonces uno diría: se entregaron, se rindieron a Dios, pero ahí es donde Dios los levantó. Rendirse a Dios es soltar las riendas y dejar que Dios obre. Soltarlo y que Dios obre. Nosotros como humanos, la mayoría, queremos estar en control. Queremos tener control de todo. Y Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? ¿Y por qué así? ¿Y por qué allá? Pero es soltarlo. Señor, yo te lo entrego a ti. Y no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero o lo han vivido de esa manera, pero tal vez hay un momento en tu vida donde quieres tener el control de todo y te das cuenta que en un momento dado has perdido todo ese control. Y es ahí donde uno lo entrega al Señor y dice: Señor, sí, definitivamente te lo entrego, ¿verdad? Porque no hay para dónde. A mí me pasó, solo así como un pequeño resumen, algo así. Yo queriendo tener todo en control, pero llegó un momento en mi vida donde tenía que tomar, bueno, ni siquiera podía tomar decisiones, porque yo no tenía cómo hacer para tomar decisiones. Y es ahí donde aprendí, donde digo: Señor, definitivamente ahorita no puedo tomar control yo de esto, te lo entrego a ti. Y es ahí donde vi su obra moverse en mi vida. Y ahí a veces cuesta, ¿verdad? Y sigo trabajando en eso, pero Dios nos pide que nos rindamos a Él. A veces nos cuesta rendirnos a Él, pero eso es lo que Él nos pide que hagamos. Mira lo que dice Salmos 37:7, que habla de que nos entreguemos al Señor y esperemos con paciencia. Y Salmos 37:7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Y después todavía dice: no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Esa segunda parte, pues yo creo que todos siempre la pensamos, ¿verdad? ¿Y cómo a qué le va bien si hace tantas cosas malas? Pero dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. En lugar de esforzarte más, o en lugar de esforzarnos más, necesitamos confiar más y entregarnos a Dios. En lugar de hacer más con nuestras fuerzas, dejar que Dios se mueva con sus fuerzas. Cuando tú estás entregado a Dios, cuando nos entregamos al Señor, sabes que lo has hecho cuando ya no reaccionas a la crítica ni te apresuras a defenderte. ¿Por qué? Porque ya se lo entregaste al Señor. Señor, ahora eres tú encárgate. Un corazón rendido se lo va a entregar todo a Dios. Y van a haber situaciones, situaciones en relaciones con otras personas, pero tú sabes que Dios es el que se va a encargar. Una vez nos entregamos a Dios, aprendemos a ya no descalificar a los demás, porque a veces nos critican y los descalificamos. No, Señor, yo ya te lo entregué a ti. Yo voy a orar por estas personas y yo no voy a estar descalificando a las personas, porque yo ya no voy a estar exigiendo mis derechos, porque ahora te lo he entregado a ti, porque tú te encargas. Y eso es lo que nos habla la Biblia, de que con paciencia entreguemos al Señor esas cosas. Entonces, si queremos estar bajo la cobertura de Dios, necesitamos que Él sea nuestro Rey.
Si queremos que Él sea nuestro rey, necesitamos entregarnos a Él completamente y rendirnos. Y rendirnos es esto lo que yo he estado hablando. Entonces, ¿realmente será que hemos rendido nuestra vida a Dios? ¿Realmente hemos dejado de que Dios se esté moviendo así en nosotros? ¿Realmente le hemos entregado todo? Jesús es un ejemplo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la noche antes de su crucifixión, Él oró. Y en Marcos 14:36, ¿se acuerdan en la parte, ¿verdad?, donde Él está sufriendo y ora a Dios? Y le dice, Marcos 14:36, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, sino lo que quieres tú. Este versículo es bien interesante, fíjense, porque dice, Abba Padre, todo es posible para ti. O sea, tú puedes hacerlo todo, pero no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y aquí lo que les voy a decir, a veces cuando uno lo dice no suena bien al principio, pero se lo quiero explicar. Jesús no oró diciendo, Dios, si tú puedes evitarme este dolor, hazlo de esa manera. O sea, Él no le dijo, Dios, si está en tu poder, o sea, si tú tienes el poder para evitarlo, hazlo. Medio suena así, pero no fue así, porque al principio le dice, todo es posible para ti. O sea, Él sabía que Dios tenía el poder de hacer todo lo que fuera posible. Entonces esa no fue en sí la oración que Él había hecho, sino que lo que Él le dice es, Dios, si me puedes librar, hazlo, ¿verdad? Pero para mí lo principal es cumplir tu propósito. Y si cumplir tu propósito es yo morir, yo lo hago, porque me he rendido a ti. Entonces, Señor, sí, es un momento difícil y tú lo puedes hacer, él estaba diciendo, pero quiero cumplir tu voluntad. Quiero cumplir mi propósito, que es glorificar tu nombre. Entonces, la entrega auténtica, ¿verdad? Como fue lo que hizo Jesús, es eso, ¿verdad? Entregarlo. Entonces, muchas veces nosotros podríamos decir, Padre, si este problema, dolor, enfermedad que estoy viviendo, esta circunstancia, me la puedes quitar, quítamela. Pero si esto es para glorificarte a ti, que es mi propósito, yo lo quiero hacer, yo lo quiero pasar, porque mi propósito es glorificarte a ti, porque yo me he entregado a ti, porque yo soy tuyo. Entonces es otro nivel, obviamente, y Jesús lo hizo, y a veces es difícil, pero eso es entregarnos a Él. En el caso de Jesús, la agonía fue tan grande que dice que sudó gotas de sangre, pero Él estaba tan entregado a Dios que lo soportó, porque Él quería glorificarlo. Y obviamente ahora nosotros sabemos el plan perfecto, ¿verdad? Y Él muere, y por eso es que ahora nosotros somos salvos, pero Él tuvo que hacerlo de esa manera. Entonces, la Biblia nos habla de beneficios de vivir una vida entregada a Dios. Y estos beneficios uno los ve y uno dice, pues sí, ¿verdad? Pero nos cuesta, por nuestra humanidad, nos cuesta tanto entregarnos completamente. Mira el primero, dice, vamos a ver Job 22:21. Y dice, sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. En primer lugar, entonces, como estamos hablando aquí, vamos a experimentar paz. Básicamente, deja de discutir con Dios. Pongámonos de acuerdo con Él. Y cuando lo hagamos, vamos a tener paz. Y las cosas nos van a ir bien también. Porque dice, sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. O sea, como les digo, es eso, ¿verdad? Deja de discutir con Dios, y vas a ver que se van a ir bien las cosas. En segundo lugar, vamos a ver Romanos 6:17. Y dice, sométanse a los caminos de Dios y serán libres para siempre. ¿Ese es el que tenemos ahí? No, perdón, esta va a ser otra versión. Pero gracias a Dios que aunque
antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En segundo lugar, vamos a experimentar libertad. Si nos sometemos a los caminos de Dios, vamos a ser libres. Eso es lo que Dios ha dicho. Y sus mandatos nos van a liberar para vivir abiertamente, para vivir en libertad. Entonces, es someternos. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, vamos a encontrar paz y las cosas nos van a ir bien. Cuando nos sometemos a Dios, vamos a experimentar la libertad. Y cuando nos sometemos a Dios, vamos a ver el tercero. Vamos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Aquí se los voy a resumir. Pero en tercer lugar, experimentes el poder de Dios en nuestras vidas. Y eso es el ejemplo de Josué. ¿Se acuerdan de Josué? Lo que hablábamos. Él se entregó a Dios. Él le dijo: Señor, yo me rindo a ti. ¿Cuáles son tus planes? Y encontró la victoria. ¿Por qué? Porque se entregó a Él. Entonces vamos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Quieres tú experimentar el poder de Dios en tu vida? ¿Quieres tú experimentar la paz de Dios en tu vida? ¿Quieres que todo te salga bien en tu vida o que prosperes? ¿Quieres experimentar la libertad en tu vida? Necesitas someterte a Dios. Necesitamos someternos a Dios. Entonces, como les digo, va todo con lo que hablábamos la semana pasada de estar bajo la cobertura de Dios. Necesitamos someternos a Dios y decir: Él es nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, nos dicen: bueno, vamos a hacer esta oración. Y hacemos la oración, y la oración es: Señor, te recibo en mi corazón. Y ¿verdad? Yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor. Y creo que tú resucitaste de los muertos. Límpiame, ¿verdad? Y decimos: tú eres mi Señor. Y la oración es poderosa porque lo estamos diciendo. Pero lo que la Biblia nos dice es que es un proceso de someternos a Dios. Entonces sí lo decimos, pero ahí empieza el proceso de someternos realmente. Si Él es tu Señor, ¿realmente Él es el Señor en tu vida? ¿Realmente trabaja Él como el Señor en tu vida? ¿Realmente haces lo que dice el Señor que hagamos en nuestras vidas? Entonces, ¿realmente Él es nuestro Señor? Y es ahí donde necesitamos someternos. Entonces, para estar bajo la cobertura de nuestro Dios, que es lo que ya vimos la semana pasada, que es tan importante estar ahí para obtener esos beneficios, necesitamos someternos a Él y rendirnos a Él y entregarnos a Él. Y el rendirse es, como les digo, es opuesto a lo que estuvimos escuchando toda nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo te vas a rendir? Pero la palabra de Dios dice: ríndase a Él, entreguémonos a Él. Y eso es lo que tenemos nosotros que trabajar. Lo interesante, fíjense que lo vemos en la Biblia, Dios usa a las personas consagradas. Dios busca a las personas que han decidido rendirse a Dios para trabajar en sus vidas, porque son personas, como hablamos antes, confiables, entregadas. Dios eligió a María, por ejemplo, a ser madre de Jesús, no porque fuera talentosa o rica o hermosa, sino porque era una persona completamente consagrada a Él. Y dice, cuando el ángel le explica el increíble plan de Dios, mira lo que contesta ella en Lucas 1:38. Y dice así: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Eso es rendirse. Cuando Él se lo dijo, no es como: ¿y cómo? ¿Y cuáles son los planes? ¿Y qué pasó? ¿Y aquí? No, yo me rindo. Que Él haga como Él diga, porque ese es rendirse realmente al Señor. Entonces necesitamos caminar de esa manera. Al final y al cabo, todos nos vamos a terminar rindiéndonos a algo o a alguien. Si no nos entregamos a Dios o no nos rendimos a Dios, nos entregaremos a las opiniones o a las expectativas de otros, al dinero, al resentimiento, al temor, a nuestro propio orgullo, a nuestros deseos, a nuestro ego. Entonces, ¿a qué te vas a rendir? ¿A todo esto? ¿O mejor rindámonos al Señor? Como que nos conviene más rendirnos al Señor, ¿no? Ahí vienen todos los beneficios que podemos entender. Entonces, realmente es tu decisión.
Es tu decisión. Y estaba leyendo esta frase y me llamó mucho la atención. Dice, es tu decisión. Entregarse no es la mejor manera de vivir, es la única manera de vivir. Y eso es lo que tenemos que hacer, entregarnos a nuestro Dios. Ninguna otra cosa te va a dar resultado. Y yo sé que mucho de esto ya lo hemos hablado o lo hemos escuchado tantas veces, y te sirve de recordatorio, es excelente, ¿verdad? Porque sabemos que nada más va a dar resultado. Sabemos que rendirnos a cualquier otra cosa no va a dar resultado. Hacer otras cosas no va a dar resultado. Es rendirnos a Dios. Eso sí va a dar resultado. Rendirnos a Dios en todo sentido. Rendirnos a Dios en nuestras finanzas. Rendirnos a Dios en nuestras metas. Entregar a Dios toda esa parte. Aún entregar a Dios nuestro futuro. A los jóvenes, a su esposa, a su esposo, entregar eso a Dios. Cuando tú lo entregas y lo sueltas, Él se va a encargar de moverse y de darnos lo mejor. Pero es de entregarnos, entregarlo y soltarlo. En Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entregar nuestra vida no es un impulso emocional, sino es una acción inteligente, una acción racional. O sea, tenemos que decidirlo, tenemos que dar ese paso, tenemos que hacerlo. No podrás cumplir los propósitos de Dios para tu vida, o no podremos cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida si estamos concentrados en nuestros propios planes, porque entonces ya no es el Señor, ¿verdad? Somos nosotros los señores de nuestras vidas. Si Dios va a trabajar en tu vida, lo primero que tenemos que hacer es entregarle a Él todo, y Él se va a encargar de eso. Ahora Él va a tratar de que le entreguemos todo. Así que yo te animo a eso, a que le entregues a Dios todo, que ponga a Cristo primero en tu vida, en el asiento del conductor de tu vida. Suelta las riendas, déjalo que Él se mueva, que Él sea el que te dirija, que Él sea el que te guíe, y Él te va a ayudar a seguir adelante. Y con esto quiero concluir. ¿Se acuerdan de Pablo, que era Saulo? Él vino y él se rindió en el camino a Damasco. Recuerdan que hubo una luz fuerte y él cae al suelo, y fue duro, ¿verdad? Y así fue como se rindió. Le tocó rendirse de esa manera. Al Señor algunos les llama la atención de unas formas más drásticas, a otros de unos métodos menos drásticos, pero el punto es que nosotros podamos entregarnos a Él. Y este es un proceso. 1 Corintios 15:31. Por eso les decía yo que cuando nosotros aceptamos al Señor, decimos: Señor, yo te entrego a ti mi vida, tú eres mi Señor. Y parece como que ahí se acabó, pero no, es un proceso. Es un proceso. Ahí empezamos, y es un proceso de entrega. Pero mire, Pablo, que alcanzó tanto, dice que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Que cada día muero. O sea, hay que morir cada día. Y Jesús en Lucas 9:23, este versículo dice, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Esta entrega debe de ser constante, debe de ser cada día. O sea, no solo es la primera vez que oramos y decimos: Señor, tú eres mi Señor. No, ahora Él tiene que ser nuestro Señor. Y entonces aquí viene lo que aprendimos hace semanas atrás de entrenando el alma. Porque entonces ahora yo voy a estar en un proceso de entrenamiento de mi alma, porque yo me entregué al Señor. Entonces quiere decir que ya voy a trabajar con mis pensamientos, ya voy a trabajar
con mis sentimientos, ya voy a trabajar con mis reacciones, ya voy a trabajar con mi forma de hablar, ya voy a trabajar con la forma que me voy a expresar, ya voy a trabajar en entregar todas esas áreas a mi Dios, porque ya las estoy entregando a Él, porque ahora Él es mi Señor. Entonces, y dice la Biblia, lleve su cruz cada día y sígame. Entonces, cada día tenemos que tomar esa cruz y seguirlo. Cada día tenemos que caminar. Y como dice Pablo, cada día muero, cada día me entrego. Y eso nos ayuda a caminar así con el Señor. Es cierto, y esto tal vez como advertencia, ¿verdad? Cuando tenemos una vida enteramente consagrada a Dios, esta decisión va a ser puesta a prueba y nos va a implicar vivir o afrontar tareas inconvenientes, nada gratas, costosas o aparentemente imposibles, porque esa decisión de entregarle a Dios va a venir a ser puesta a prueba. ¿Realmente te estás entregando a Dios? Y van a venir situaciones, van a venir personas a hablarnos, van a venir situaciones, decisiones que tenemos que tomar, pero tenemos que hacerlo. ¿Se acuerdan que les dije de Josué? Josué estaba próximo a la batalla más grande de su vida. Se encontró con Dios, se postró en adoración y se puso a sus órdenes. Se sometió a los planes. Y esa entrega le permitió una victoria imponente sobre Jericó. Esta es la enseñanza que suena contradictorio, pero la victoria viene cuando nos rendimos. Rendirnos a Dios. Como les decía antes, la entrega no nos debilita, la entrega nos fortalece. Cuando nos entregamos a Dios, ya no tenemos por qué temer, porque ya nos rendimos a Él completamente. Ya no nos podemos rendir a nada más, ¿verdad? Porque ya nos rendimos a Él. Y me llamaba la atención, hay un hombre que se llama William Booth, que es el fundador del ejército, el Salvation Army, que le llaman, o el ejército de salvación, y él dijo: la grandeza del poder de un hombre está en el grado de su consagración. Cuando tú te consagras a Dios, cuando tú te entregas a Dios, tú vas a dejar, entonces le entregas a todo a Él, Él se va a encargar de mostrar su poder. Pero necesitamos entregar. Entonces, una vez más, o sea, lo repito solo para que lo podamos grabar bien en nuestras mentes y en nuestros corazones. Necesitamos vivir bajo la cobertura de Dios. Necesitamos estar bajo la cobertura de Dios con todas nuestras decisiones, con todo lo que decimos y decidimos, ¿verdad? Ahí vamos a estar en el lugar seguro. Nosotros decidimos estar bajo esa cobertura. La cobertura va a estar ahí siempre, pero nosotros decidimos estar ahí. Pero para estar bajo esa cobertura necesitamos rendirnos. Necesitamos entregarnos y que Él sea nuestro Rey. Y cuando nos rendimos, así como lo vimos con Josué, Él se rindió, le entregó todo y Dios lo llevó a una victoria grande. Pero es ese proceso, rendirnos. Entonces yo te invito a que lo podamos hacer día a día. Es un proceso, es todos los días. No solo es me rindo hoy al Señor, pero mañana no. Me rindo hoy, pero no el fin de semana. No, me rindo constantemente. Él es mi Señor constantemente. Él es mi Señor en todas las cosas, en todo momento y a toda hora. Esté donde esté, estoy solo, estoy con compañía, estoy con mis amigos. Él es mi Señor y a Él me rindo. Entonces es ahí donde necesitamos de Él y de su ayuda. Entonces, que recordemos siempre que necesitamos rendirnos para poder vencer. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie conmigo.
Y que cuando nos toque tomar decisiones, que yo sé que todos lo hacemos seguido, que estemos seguros que es una decisión que tomamos cuando estamos rendidos a Él. La decisión que tomemos es en el momento que estamos rendidos a Él, cuando estamos seguros y claros que Él es nuestro Señor. Que cuando tomemos decisiones sea en el momento que estemos convencidos que en ese momento lo tenemos a Él como nuestro Señor y que nos rendimos completamente. Porque muchas veces tomamos las decisiones cuando nosotros estamos al mando, cuando nosotros nos sentimos que estamos bien, cuando nosotros nos sentimos que somos los que llevamos la orden. Y es ahí donde vamos a fallar. El momento de tomar decisiones es cuando estamos bajo la cobertura de Dios. Y vamos a estar bajo la cobertura de Dios cuando nos entregamos y nos rendimos a Él. Entonces, que el Señor nos ayude en todo momento a tomar ese tipo de decisiones. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros damos las gracias por tu palabra. Señor, podemos ver los beneficios de rendirnos a ti. Hablamos todo el tiempo de rendirnos, de entregarnos, pero muchas veces no lo hacemos. O hay días que lo hacemos, hay días que no. Pero Señor, es algo que necesitamos hacer constantemente: rendirnos a ti, entregarnos a ti. Y Señor, lo podemos ver en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en la forma de comportarnos. Y podemos ver que muchas veces como que tú no te ponemos a ti como nuestro rey. No nos rendimos completamente. Pero Señor, ayúdanos a entender eso, que cuando estamos reaccionando de formas incorrectas y nos damos cuenta que tú no estás gobernando nuestra vida, que lleguemos a ti humildemente y que te pidamos perdón y que nos rindamos para que seas tú quien nos gobiernes. Y es ahí donde vamos a encontrar la victoria en nuestras vidas. Es ahí donde vamos a encontrar paz. Es ahí donde vamos a encontrar libertad. Es ahí donde vamos a encontrar tu poder. Y eso es lo que queremos, Señor, lo que necesitamos. Ayúdanos a ser personas que nos rendimos a ti todos los días, que morimos a nuestra carne todos los días para poner tu nombre en alto. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de ser tus hijos. Gracias porque nos das el privilegio de ser parte de tu pueblo. Y ayúdanos, Señor, a entenderlo cada día y a rendir nuestra carne a ti cada día, a rendirte a ti, Señor, y que tú seas nuestro Señor cada día. Recibe la gloria, la alabanza y la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y yo te invito a que podamos caminar con esto, creer en esta palabra y que Él sea nuestro Señor siempre. Pero cada día tenemos que morir a nuestro Dios. Vamos a orar para terminar, para darles gracias a Dios por este tiempo y por haber estado aquí, ¿verdad? Que Dios nos permite tener esta congregación. Señor, gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor, por esta familia, por esta congregación. Gracias, Señor, que nos tienes en este lugar, en este momento. Gracias porque nos das un lugar donde podemos tener esa comunión y podemos crecer en ti. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Y gracias por cada persona que está aquí a nuestro lado. Señor, oramos para que esta semana sea una semana de bendición, una semana de poder. Oramos para que tú nos ayudes, nos bendigas, que tu gracia, tu poder sea con nosotros, que tú dirijas nuestros pasos. Y Señor, como hemos aprendido, nuestro propósito es glorificarte a ti, y ayúdanos a hacerlo en todo momento y a toda hora. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Señor los bendiga. Con eso estamos despedidos. Puedes darle un fuerte aplauso a tu Dios, que Él es digno de alabanza, digno de adoración, digno de exaltación. Saluda a la persona que está cerca de ti y dile: qué gusto que nos pudimos ver una vez más. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.